Y nosotros seguimos en este día lunes de conversación donde nos vinculamos sin duda con el Día Mundial del Autismo que se conmemora el día de mañana y con ello también la posibilidad de comprender que la alimentación se hace súper necesaria para poder vivir ciertos días plenos que tienen directa relación con nuestra salud nutricional. Así es, y es por eso que estamos con Catherine Gaete, quien es nutricionista, justamente para ahondar en este tema que es bastante, al menos particular en algunos ámbitos, y también ahondar en lo que ha sido el proceso de tomar conocimiento en la alimentación para todos y todas de forma transversal, y otro en particular con este tema en relación al autismo. Cuéntanos un poquito acerca de, a nivel macro, del trabajo en específico que se da con esta condición y también la nutrición en paralelo. Primero, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí una vez más hablando de este tema que a mí me apasiona y me gusta mucho acerca del trastorno del espectro autista. En este caso nos enfocamos en la alimentación en ciertos nutrientes que nos ayudan con el comportamiento de estos niños o de estos adultos, ya como más en el tema del comportamiento en las terapias sociales, ¿cierto? La relación con los otros, la irritabilidad, la estereotipia, ya en estas cosas nos ayuda muchísimo ciertos nutrientes a la alimentación. Y por otra parte también tenemos la selectividad alimentaria, ya que también es muy común en estos niños. ¿Por qué? Porque estos niños o estos pacientitos tienen una estructura muy rígida en la personalidad, por lo tanto les cuesta un poquito como esto es alimentación distinta, probar alimentos nuevos, como son tan rígidos en su estructura diaria, ya en sus hábitos, tienen rituales también con respecto a las comidas o algunas otras a cosas o comportamientos que ellos tienen, ¿cierto? Esta alimentación selectiva provoca como el fomento de estas conductas más rígidas en ellos, ¿ya? Por lo tanto, el trabajar la selectividad alimentaria también es súper importante. ¿A qué nos referimos con esta selectividad alimentaria? Son niños, en general los niños con autismo son altamente selectivos la mayoría, ¿ya? Es decir, no comen más de 10 a 15 alimentos, ya comen bastante poquita variedad de alimentos. ¿Ya? Y esta selectividad alimentaria se debe a colores, formas, texturas, olores, ya generalmente colores más asociados a temas más sensoriales, ya es decir, algo en el paladar que no les gusta, la textura, o al tomarlo con la mano no les gusta, o sentirlo en el paladar, o sentirlo, o simplemente ver el alimento no les agrada, ya por lo tanto desarrollan esta selectividad, no consumen ese alimento. La mayor parte de los niños tienen selectividad alimentaria en frutas, verduras, legumbres, carnes, claro, ¿ya? Que son alimentos que aportan muchos nutrientes. Las legumbres también no son muy de su agrado, ¿ya? Y los alimentos de color verde, marrón, esos alimentos tampoco les gustan mucho. Les gustan más los colores rojo, naranjo, amarillo, ¿ya? Los alimentos más dulces, los alimentos más seguros para ellos, como por ejemplo las galletas, ¿ya? Los snacks, los dulcecitos, ya que para ellos son más seguros porque ya saben qué sabor tiene y a qué sabor se exponen, ¿ya? Por lo tanto, estos niños, como tienen esta selectividad alimentaria tan amplia a un gran grupo de alimentos, obviamente tienen deficiencias nutricionales importantes, ¿ya? Que hay que suplementar en el caso de que no podamos incorporar otros alimentos o ir trabajando en la terapia de incorporación de alimentos, dependiendo de la cantidad de alimentos que coma este niño. Si come 10 a 15, es imposible llegar a las necesidades nutricionales a través de esa cantidad tan reducida de alimentos. Entonces, en ese caso, tengo que entregar la suplementación adecuada. Todo también depende de la edad, ya. Las cantidades de cada nutriente dependen de la edad del niño en este caso, o del adulto, ¿ya? Porque son dosis distintas. Y eso con respecto a la suplementación, ¿cierto? Y con respecto a los patrones digestivos también. Estos niños tienen alteraciones también en el sistema digestivo porque tampoco consumen mucha agua, ¿ya? O los que consumen agua generalmente consumen más bebidas azucaradas, jugos con mucho azúcar. Por lo tanto, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en estos niños o adultos es alta, ¿ya? Porque la preferencia a los alimentos también es distinta. Y bueno, mientras vamos haciendo la incorporación de alimentos, los niños que comen una mayor cantidad de alimentos, podemos cubrir ciertas necesidades nutricionales equilibrando un poquito la ingesta, pero aún así tratando de incorporar estos alimentos que no consume de forma habitual y con él le gustan, ¿no? Que tiene completo rechazo, para que pueda tener
patrón social o un desarrollo también lo más normal posible. O sea, que este niño pueda ir a un cumpleaños y que eso no le genere un conflicto o que eso no le genere irritabilidad o alteraciones conductuales, o un adolescente que pueda salir a comer con sus amigos y que no tenga ningún problema en salir a comer, pero no que tenga que aislarse socialmente porque se tiene que ver expuesto a esta situación que para él es incómoda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se trabaja en la alimentación con estos pacientes. ¿Y cuál es la relación ahí también en la generación de rutinas con las conductas alimentarias y también el comportamiento en relación obviamente al control de la emocionalidad, al mantener obviamente dentro de un cierto margen, ¿no? Todo lo que se puede escapar, es decir, no generar instancias que puedan ocasionar o detonar algún tipo de situación no habitual? Por ejemplo, el hambre, que a todos nos ocasiona que cuando tenemos hambre, ¿cierto?, nos sentimos distintos y a veces no sabemos cómo explicarlo, claro. En ese caso, ¿cómo también se trabaja en aquello? Lo que pasa es que estos niños son complejos, por eso es un espectro. Hay muchos niños que se comportan de forma muy distinta. En este caso, muchas veces estos niños no tienen mucha conciencia interoceptiva, o sea, no son capaces de reconocer sus señales internas, o sea, esas señales de hambre y saciedad no están muy conectados con ellos. Claro, no están muy conectados. Por ejemplo, podrían estar muchas horas sin comer y no van a detectar el hambre. Claro, no logran darse cuenta del hambre. O puede que también tengan mucha hambre todo el día y puede ser que esta hambre también está asociada a otras cosas o otras sensaciones del cuerpo, pero que ellos interpretan como hambre y quieren comer todo el día. Claro. Entonces, estas señales se encuentran alteradas en estos niños por esta falta en la conciencia interoceptiva, ¿ya? Y es por eso que estos niños, a través de la terapia con fonoaudióloga, ¿cierto?, las terapias con las terapeutas ocupacionales, se le enseña a estos niños a ir reconociendo, ok, cuando estoy irritado, cuando tengo hambre, cuando tengo pena, cuando me está pasando esto, cuando me duele la guatita, cuando tengo deseos de ir al baño también, ¿ya? Porque estos niños no tienen mucha conciencia muchas veces de las señales del cuerpo, ¿ya? Por lo mismo también la digestión se ve alterada porque muchas veces estos niños no van al baño en todo el día, ¿ya? Por lo tanto la digestión se enlentece, las deposiciones se vuelven más duras y después cuando van al baño y les genera dolor, ¿cierto?, el poder defecar, estos niños ya tienen pánico por ir al baño, entonces tienden a aguantarse mucho más, ¿ya? Catherine, es importante también, hablar no solamente de niños, sino que también personas adultas que están y que viven con esta condición. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser aquellos suplementos o formas de alimentación que podrían ir complementadas? Muchas veces, como tú bien dices, a veces hay cosas que simplemente no les gusta, entonces son pocos quizás los elementos nutricionales que pueden ingerir en su cotidiano. ¿Cuáles son aquellos suplementos o aquella alimentación que quizás podría ser recomendada para poder fortalecer su sistema inmune y poder nutrirse de buena manera en caso de que, como tú bien dices, hayan solo algunos alimentos que ellos puedan querer, digamos, comer? Sí. En este caso hablamos de algunos nutrientes que son los más importantes en estos niños con autismo o adultos con autismo, que sería el omega 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene efectos beneficiosos en el comportamiento, ¿ya? Además en la disminución de las estereotipias, que son estos movimientos repetitivos, ¿sí? Y también en la irritabilidad y la hiperactividad, como que ayudan un poquito a bajar un poquito las revoluciones, le digo yo, ya que logren un poquito el equilibrio. Al mismo tiempo también le ayudan con la memoria, el aprendizaje, ya por lo tanto logran estar mucho más reactivos, o sea, mucho más perceptivos a las terapias, ya a todos los aprendizajes que hay dentro de las terapias. Ya los omega 3 los encontramos principalmente, ¿cierto?, en pescados, ya en semillas, frutos secos, ya, pero en el caso de la suplementación, ahí ya tendríamos que entregar algún suplemento de omega 3 con una dosis adecuada, obviamente, entre el adulto o el niño, ya para que pueda cumplir con las necesidades. Intentar incorporar estos alimentos, ojalá, dentro de lo posible, ¿ya? Otro alimento importante también es la vitamina D. Ya la vitamina D, en general, los niños con autismo la tienen. Mira, ahí más estamos bajita. Viendo una gráfica en pantalla de algunos alimentos que se deben evitar. Ya. Vamos por parte. Vamos por parte. Ya. El gluten, en realidad no hay evidencia científica que diga que el gluten ayuda a mejorar ciertos comportamientos del autismo. Ya, los primeros estudios que se realizaron fueron en 1970, hace muchos años atrás, en el cual, claro, se estudió una corte de 65 niños y en esa corte de 65 niños había un niño que tenía enfermedad celíaca asociada también. Ya, entonces por eso se empezó a ver de que este niño, claro, le hicieron una dieta libre de gluten
gluten y este niño mejoró un poquito algunos comportamientos asociados al autismo. Sin embargo, después se estudió si es que los niños con autismo tenían mayor prevalencia de enfermedad celíaca y se descubrió en aquellos años, 1970, estamos hablando muchos años atrás, que claro, tenían un poco más de prevalencia porque la enfermedad celíaca no era una enfermedad muy común en aquellos años. Pero finalmente o sea, hoy día nos damos cuenta que no tiene directa relación. Que no tiene al comenzar a estudiar el grupo se dieron cuenta de que sí, pero era porque estaban estudiando el grupo y que específico, claro. Ya, en cambio ahora se sabe de que no hay relación entre la enfermedad celíaca y el autismo, o sea, no porque tenga autismo va a tener una intolerancia al gluten, ¿ya? Pero hay algunos que sí lo tienen y en ese caso es necesario restringirlo, ya para evitar esta inflamación del intestino, ¿cierto? Y estas alteraciones también digestivas. Con respecto a los cereales los pueden consumir sin ningún problema. Yo prefiero que sean cereales integrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque como tienen problemas digestivos estos niños, mejor entregar arroz integral, fideos integral. En general los niños no tienen, y los adultos, no tienen problemas con los cereales, ¿ya? El problema importante aquí son frutas y verduras, ¿ya? ¿Qué pasa con la leche, los quesos, la mantequilla? Y los derivados de los lácteos también. Las leches las pueden consumir sin ningún problema, a no ser de que haya una intolerancia diagnosticada de caseína y esas cosas, ¿ya? Pero las pueden consumir sin ningún problema. Los azúcares también se recomienda disminuir un poco el consumo de azúcar porque los estimula demasiado. Entonces, si están más hiperactivos, el azúcar los vuelve más hiperactivos. Entonces, mejor ahí tratar de disminuir un poquito el consumo de azúcar. Para lo que hablábamos, por el tema del controlar el tema de la impulsividad, de poder mantener los estándares normales, más que nada, no dar algo que pueda... Y yo creo que eso lo podemos cambiar la química. Y eso lo podemos recomendar para todas las personas. Yo creo que el tema del azúcar, tratar de consumirlo lo menos posible. Intentar no darles también después de las 6 de la tarde los dulces, ¿por qué? Porque les cuesta conciliar el sueño. Los niños con autismo tienen trastornos del sueño también, algunos asociados, por lo tanto no les va a ayudar mucho ahí para que puedan ayudarlos a calmarse durante la noche, ¿cierto? Y conciliar el sueño y tener un sueño reparador también que les favorezca el aprendizaje. ¿Qué pasa también con los pescados, por ejemplo? Con los frutos secos. Los pescados y los frutos secos son estos alimentos ricos en omega 3 que nos va a ayudar con algunos comportamientos en el autismo, ¿ya? Por lo tanto, estos son esenciales y son importantes tratar de incorporarlos. Si no podemos incorporarlo o tenemos una selectividad muy alta, mientras vamos haciendo la terapia de incorporación de alimentos, ¿cierto? En donde le vamos presentando este alimento de forma progresiva, le entregamos la suplementación porque yo no puedo esperar meses a que el niño coma recién el pescado para yo saber que va a estar recibiendo la cantidad adecuada. O sea, yo necesito suplementar antes, y una vez que este niño esté consumiendo los alimentos de forma habitual, estos alimentos, o sea, se comienza a retirar la suplementación de forma progresiva, ya, porque la suplementación no es eterna, ya es por un periodo limitado de tiempo. Ya. Nos hemos dado cuenta que dentro de las diferentes temáticas que hemos abordado hoy en relación al autismo hay mucho mito en torno, mucho como conocimiento popular, por decirlo de alguna forma, que de boca a boca, no, es que hace esto, no es que... pero puede ser que sí, porque a mí me funcionó dentro de mi vida y así lo trato de enfocar, pero también hay que pensar lo que hemos hablado también. Caso a caso. Que caso a caso, entonces hay mucho mito. Exacto, justo, no sé, lo mismo de la intolerancia al gluten, justo coincidió que en ese grupo había niños que eran intolerantes al gluten y se vio estas mejorías, pero no tiene relación con el autismo específicamente. Exactamente. ¿Ya? Y para ir también finalizando, la importancia de seguir en grupo estas alimentaciones, no obviamente aislar quizás a nuestro hijo o hija, ¿cierto? O a la persona con autismo para no generar justamente esa exclusión, sino que todo lo contrario, que haya la empatía de todos seguir quizás estos consejos alimenticios en el caso de que estemos quizás con alguna hija o hijo, algún integrante de la familia con autismo. Exacto, y también es parte de la terapia. O sea, en estas terapias se recomienda mucho cuando le vamos a incorporar un alimento nuevo que también sea otra persona de la familia, no siempre el que le da la comida, que sea también en otro lugar de la casa, no siempre en el mismo lugar. Es como tratar de un poco de desestructurar un poco este niño que tiene estructuras tan rígidas, ¿ya? Eso también se va trabajando a través de la terapia, igual de forma bien progresiva, y que sea bien amigable con él. Al inicio, quizás en un ambiente seguro, ¿cierto? Con el cuidador de siempre, pero ya cuando van avanzando en las terapias, tratar un poquito como de desestructurarlo un poco, ¿ya? De que este niño esté más abierto a otras formas también, a otro ambiente, a otras personas, ¿cierto? A otras formas de alimentarse también.
Claro, Así ahí es. es parte de la comprensión. Yo creo que todo esto podemos ir llevarlo hacia ese lado, comprender un poquito, abrirse a la comprensión, Totalmente. Sí. abrirse a que a veces es simplemente distinto nomás y hay que ir Exacto. adaptándose. Y todos somos distintos, todos tenemos nuestras particularidades y es por eso es Exacto. tan interesante como medio de comunicación ir generando estos diálogos, estas conversaciones que educan y hacen la diferencia también para, obviamente, una sociedad más inclusiva, más empática en Exacto. estas temáticas. Sí, antiguamente se caía mucho en conductas muy coercitivas, muy de forzar a la persona. O sea, los adultos que tenemos ahora con autismo fueron niños con autismo hace años atrás, donde no existían estas terapias, ¿cierto? No existía esta comprensión, ¿cierto? De aceptar las diferencias del otro, ¿cierto? Sino que se le obligaba y se forzaba. Entonces, este adulto con autismo aprendió a comer, pero muy desde el trauma también, pues, muy desde estas conductas un poquito, cuando le daban a uno la sopa fría, ¿ya? Y todas Claro, esas cosas terribles, y que uno terminaba vomitando ahí con arcada. Entonces, claro, y eso igual al final termina desarrollando en estos pacientes también conductas muchas de ansiedad, depresión, aislamiento social, fobia social. Entonces, al final terminamos desencadenando en adultos con autismo y además con otras trastornos psicológicos anexos por todas estas conductas coercitivas que tuvimos con ellos cuando eran muy niños. Nosotros lo conversamos también, el tema, por ejemplo, de que quizás se asocie algunos de estos tipos de problemas a la maña. Todos Sí, tenemos que es al menos... que es mañoso, Claro, sí. que es mañoso, que es mañosa. No, si eso es Que maña, pero es que obliga a lo mejor es más allá, a lo mejor es más allá de maña y no Exacto. solo es para los cuidadores, para las cuidadoras, sino para el espacio que nos rodea. Por ejemplo, no sé, el ejemplo, tú le vas a dar una manzana a una persona y esta persona es autista y no te la recibe de mala manera. Nosotros también tenemos que entender que es su perspectiva de verlo y si él lo va a hacer así, si ella lo va a hacer así, listo, se respeta y listo, chao, ahí queda, pero el tema es más allá, es ir avanzando hacia lo que es la comprensión de la realidad de las personas, de cómo cada uno ve la realidad y ya, claro, como tú lo señalabas en algún momento, era un poco más complejo porque Sí, ahí exacto. era maña nomás y había que comer y yo te Sí. comí porque yo te digo Claro. y... Exacto, y al final La terminamos- violencia también cuando Claro. los niños no quieren comer. ¿Cuántos Exacto. traumas no hay hoy día de acuerdo a eso también? Muchísimos. Cuando te obligaban Sí. a comer lo que no querías comer y era una cuestión que tenías que terminártelo, Sí. salía hasta por la nariz la comida Exacto. y realmente se generan traumas horribles. Es por eso que Sí. es súper importante este tipo de conversaciones para ayudar, para apoyar a las familias y para obviamente conectarlas con lo que se debe hacer. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Siempre es un lujo tener a nutricionistas que vayan acompañando nuestros procesos alimenticios. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ahí otra perspectiva Otra más arista a que podemos- otra arista más a este complemento que hemos hecho durante este lunes de salud.